Hola, hola, Dios les bendiga, buenos días, ¿cómo amanecieron? Pues espero en Dios que estén todos muy bien, por su favor y por su gracia. Y pues agradecidos con el Señor porque nos ha permitido un día más. Él, solamente Él permitió que abriéramos nuestros ojos y pues estamos en su bendita y hermosa misericordia. Gracias, Señor, por este día. Bendito seas. Bueno, pues vamos a continuar nuestra lectura bíblica en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros, y nos dé el entendimiento a lo que Él nos revela aquí, hoy en su bendita y hermosa palabra, para que nosotros podamos aplicar estos consejos a nuestro diario vivir. Vamos a comenzar. En el nombre sea de Dios Todopoderoso, bendito sea nuestro Padre. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Miren, aquí los hijos de los profetas, al decir los hijos de los profetas, se refiere a los estudiantes, a los discípulos que estaban aprendiendo, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo Elías, como profeta del Señor, él ya sabía que el Señor lo iba a levantar, que ya era su tiempo. Y Eliseo sabía, por eso no se quería apartar de él. No se quería apartar de él. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Miren, aquí primeramente vemos cómo el manto, ¿verdad? La túnica de Elías era el símbolo de la autoridad que el Señor había dado a Elías como su profeta. Al golpear las aguas, se abrieron y ellos pasaron, ¿sí? Y aquí Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres antes de que yo me vaya? Dime qué quieres. Y aquí Eliseo le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Aquí Eliseo estaba queriendo ser el sucesor de Elías, ¿sí? En Génesis 25:31, la palabra de Dios nos enseña que el primogénito recibía doble porción de la herencia, ¿sí? Eliseo quería ser el heredero de Elías.
¿sí? Quería ser su sucesor. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Fíjense, Elías fue arrebatado. Bendito sea Dios. Él no tuvo muerte, o sea, simplemente el Señor en un torbellino lo levantó. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él clamaba, pero nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Vamos a recordar que eso era un símbolo de tristeza enorme. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Aquí Eliseo no estaba reclamando al Señor cuando golpeó el agua, no. Aquí él estaba pidiendo la confirmación de lo que él había pedido, ¿sí? Y al momento de que las aguas se apartaron, él supo que el Señor había puesto esa misma autoridad que Dios tenía sobre Elías, ya estaba sobre él. Fue su confirmación. Viéndolo los ojos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis, porque él sabía que ya el Señor había levantado a Elías. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que ya no buscaréis? Que no fueseis. O sea, él sabía que ya Elías no iba a estar más, ¿sí? Nada más que ellos pues no creían, ¿verdad? No creían que de alguna manera Elías ya no estaba. Ya el Señor lo había levantado. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Pero mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Ya ellos estaban viendo, ¿verdad?, la mano de Dios en Eliseo, ¿sí? Ya él estaba mostrando esa autoridad que heredó de Elías. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaran de él, diciendo, calvo, sube
calvo, sube. Se estaban burlando de él. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí se fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Fíjense, aquí vemos algo bien importante. Estos muchachos no se estaban burlando precisamente de él por ser calvo, ¿sí? Estos muchachos eran incrédulos, sí, eran incrédulos. Y aquí vemos cómo se estaban burlando de su mensaje, de lo que él hablaba, porque ya él estaba comenzando a hacer lo que el Señor había puesto en él a hacer, ¿sí? Entonces, aquí vemos algo muy importante, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado de nuestra reacción ante las personas que nos hablan del poder de Dios en sus vidas. Miren, esto es tremendo. Así como lo oímos de simple, como lo leemos de simple, es algo bien tremendo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos, ¿sí? Tú eres una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, que ha sido testigo del poder de Dios en tu vida, ¿sí? Y hay otra persona que no lo ha hecho. Tú vas, le hablas de ese poder, de esos milagros maravillosos que el Señor ha hecho en tu vida. Y esa persona incrédula, ¿por qué? Porque esa persona no ha tenido una relación con el Señor como tú. No ha visto esos milagros que el Señor ha hecho en tu vida. Por lo tanto, no cree. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece en la vida de una persona que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, que confía en el Señor, que cree al Señor, todas esas cosas que le acontecen, esos milagros hermosos, esas obras maravillosas que el Señor tiene para esa persona en la vida, son locura para aquellas que no creen. Son locura, simplemente. Sí, porque el Señor no revela su poder a todos, solo al que le cree. Nosotros probablemente desde niños hemos escuchado de Dios y lo conocemos por oídas, que hay un Dios, que Él está ahí, que Él está ahí. Pero no lo hemos conocido realmente al tener un encuentro con Él. Al Él revelarnos su poder por medio de sus obras en nuestra vida. Los milagros están, existen, pero cuando creemos, creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Sí, estas personas eran incrédulas y se burlaban del mensaje que Eliseo daba, porque era locura para ellos, porque ellos no creían, ellos no sabían, no se había manifestado el poder de Dios en sus vidas. Y así nos puede pasar a nosotros, así nos puede pasar a nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien nos hable del poder de Dios en su vida, de los milagros que le han acontecido, tenemos que tener mucho cuidado en menospreciar, en burlarnos de esa persona, de sus palabras, de su mensaje, porque nuestro Padre Dios tiene un encuentro, tiene una relación íntima, individual con cada uno de nosotros. No es lo mismo tu relación con el Señor a mi relación con el Señor. Cada uno tenemos una relación íntima, independientemente con el Señor.
Él trata de diferente manera a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Sí? Y quizá si yo a ti ahorita te digo, yo siendo jovencita, sí, sin tener un encuentro con el Señor, sí había escuchado de Dios, había escuchado de su poder por medio de mi abuela. Bendito Dios por la vida de mi abuela. Aurelita se llamaba. Ella me enseñaba a leer la Biblia. Sí. Entonces yo sabía que había un Dios todopoderoso. Y cuando yo era jovencita, yo me uní a una persona. No me casé, solamente me fui a vivir con él. Sí. Y yo sabía con certeza, con seguridad, que yo no iba a poder ser mamá. No por mí, pero yo sabía que no iba a poder ser mamá. Pero yo sabía también que había un Dios todopoderoso del que yo había oído hablar. Sí, mi abuela me hablaba mucho de él. Y yo recordaba aquello que ella me platicaba, aquello que había aprendido yo por medio de lo que yo leía en la palabra cuando pues estaba más chica. Y yo empecé a hablar con el Señor. Sin darme cuenta, yo empecé a orar, porque empecé a platicar con el Señor y le dije, Señor, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú puedes darme un bebé. Yo sé que tú puedes. Y yo oraba al Señor sin darme cuenta, sin saber, pero lo hacía de corazón, inocentemente y con verdadero corazón. Porque yo quería un bebé y yo se lo pedía a Dios. Y mi oración fue contestada. Yo quedé embarazada, aún sabiendo que eso nunca se me iba a poder hacer realidad. Se me hizo realidad por mi oración contestada. ¿Sí? Quizá en esos momentos, cuando quedé embarazada, pues esa persona quizá dudó de mí. Miembros de su familia dudaron de mí. Pues claro, pues ellos también sabían que yo no iba a poder ser mamá. Como te digo, no por mí. Esto lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo, sin querer hacer sentir mal a alguien, ¿sí? Porque todo lo que aconteció en mi vida, sea bueno o sea malo, yo se lo agradezco a Dios. Porque el Señor tenía un propósito al ponerme a esa persona en mi vida. Si Él no hubiera llegado a mi vida, yo no hubiera conocido el poder de Dios, porque yo fui madre, aún sabiendo que no iba a poder ser mamá. Y quizá Él en un momento dudó, y digo en un momento porque ya después de muchos años, ¿verdad? Pues Él ha reconocido que es su hija, ¿verdad? Y sé que la ama como su hija. Pero en esos momentos pues era obvio, quizá me juzgaron de que lo engañé, ¿verdad? Pero Dios sabía que no, y yo también lo sabía. Y ese milagro se me concedió. Pero si yo te lo digo a ti, si se lo digo a otras personas que no han conocido de esos grandes hechos que el Señor puede hacer, me van a tomar como una mentirosa, me van a tomar como que estoy inventando, pero no. No, y la prueba es que ahí está mi hija. Ahí está mi hija. Y hasta el día de hoy es la única hija que esa persona tiene.
Mi hija es una oración contestada, hermosa, hermosa y sierva de Dios. Es un regalo que el Señor puso en mi vida. Entonces, quizá tú puedes decir que estoy loca, que estoy inventando, pero no. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Y mi hija es un tesoro, linda por fuera y linda por dentro, porque lo que Dios da, lo da completito, completito. Y quizá hubo personas a las que yo les he dado mi testimonio. No sé si me habrán creído, no sé, pero yo lo he hecho con el fin de que empiecen a querer experimentar el poder de Dios en sus vidas. Quizá hubo otras que se han burlado. No sé. Pero yo como hija de Dios y como testigo de su poder, porque el hecho de haber sido madre, aún sabiendo que no lo iba a hacer nunca, yo fui testiga de su poder porque el Señor se manifestó. Sí. Y eso hace que seas una persona con esa hambre de querer que todos sientan que el Señor es poderoso y que cualquier cosa no es imposible para Él cuando le crees a Él, cuando te abandonas totalmente a Él, cuando confías totalmente en Él. Ellos se burlaron del mensaje que Eliseo daba. Al burlarnos del mensaje que otros nos dan, prácticamente nos estamos burlando del poder de Dios. Porque al momento de yo decirte cómo el Señor se manifestó en mi vida y tú te burlas de mí, tú te estás burlando del Señor, porque estás diciendo, no es cierto. Estás diciendo, no tiene poder el Señor. Y tenemos que tener cuidado. Eliseo no puso los osos ahí para que devoraran a estos muchachos. No. El Señor cuida de sus hijos. Y tú y yo no sabemos cómo es el corazón de cada persona y cómo es la relación de Dios que tiene con esa persona. Por lo tanto, tenemos que aprender a respetar y a no burlarnos. Porque aún no lo manifiestes con tu boca, no lo digas, pero ya lo pensaste, el Señor lo sabe. Si no lo has revelado, hazlo. Hazlo para que otros escuchen y sepan que hay un Dios que todo lo puede. Cuando yo tengo algún problema, cuando yo tengo aflicciones, cuando yo tengo tristezas, cuando yo tengo cualquier cosa que aflige mi corazón, que turbe mi paz, yo recuerdo ese milagro tan poderoso que el Señor hizo en mi vida y yo digo, Señor, si tú lo hiciste esa vez, lo vas a volver a hacer. Y yo ruego todos los días al Señor que nunca me permita abandonarlo. Porque el Señor no nos deja nunca. Somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Y yo le pido a mi Dios que nunca me permita abandonarlo.
Que sea Él el que me inquiete a buscarlo en su palabra, porque leer su palabra es conocerlo a Él. Que sea Él el que me inquiete a orar, porque orar es estar íntimamente con Él, ahí en mi rinconcito. Roguemos al Señor que no nos permita abandonarlo, porque ese será nuestro primer paso al fracaso. Y vamos a respetar a aquellos siervos del Señor que están dando el mensaje de la manera que el Señor les ponga. Porque solamente Dios sabe el corazón de ellos y la relación que Él tiene con ellos. Si es verdadera o no, si es verdadero o no su mensaje, que el Señor se encargue. Pero nosotros no nos debemos de burlar. Porque ¿quién te dice a ti? ¿Quién me dice a mí? Si realmente ese es un hijo verdadero de Dios. Y el Señor cuida de sus hijos. Es cuestión de decisión propia para comenzar a ver el poder de Dios en nuestra vida. Es cuestión de decisión propia para comenzar a creerle al Señor. Y el Señor se manifestará. Se manifestará. Él es bueno. Él es maravilloso. Y toda la gloria y toda la honra para mi Señor, para nuestro Señor, porque Él se lo merece. Entonces, aprendamos. Cuidado con burlarnos, porque para los que no creen, los milagros, las proezas, las hazañas, los grandes hechos que el Señor hace en la vida de los que creen realmente pueden ser locura. ¿Le crees a Dios o crees en Dios? Porque creer en Dios es creer que hay un Dios, pero creerle a Él es otra cosa. Bueno, seguimos adelante con el capítulo 3. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que sigamos probando de la maravillosa misericordia de nuestro Padre Dios, que es nueva cada mañana. Hasta el ratito. Bye.